Bueno, soy el doctor Alexei Acosta y en el día de hoy quiero hacer alusión a lo que está sucediendo en esta sociedad actual, en el mundo que vivimos. Hoy, a más de 2 años de iniciada la pandemia del coronavirus, la sociedad, después de tanto tiempo de aislamiento, de periodos de cuarentena, está sufriendo un trastorno de estrés postraumático, está sufriendo trastornos de ansiedad, depresión, distimia, crisis de angustia por ver quizás la muerte de familiares cercanos, familiares queridos, de padres, tíos, hermanos, hijos, abuelos, por ver la muerte de vecinos, compañeros de trabajo. Es decir, que todo esto está generando un gran trastorno de ansiedad, y lo sabemos porque muchas veces te llegan pacientes a la consulta y te refieren: doctor, ayúdeme, yo no quiero morirme, yo le tengo mucho pánico a esta enfermedad. Es decir, que en ese momento estamos ante una persona que está teniendo un trastorno de ansiedad que puede ser de leve, puede ir de leve a severo, hacia una crisis de pánico muchas veces, y paciente que tiene un exceso de preocupación por su enfermedad. Pero para consuelo de muchos de ustedes, tenemos que darnos cuenta que antes del coronavirus ya existían muchos virus que colonizaban las vías respiratorias, como es el adenovirus, el rinovirus, el virus de la influenza para influenza, el propio coronavirus. Es decir, que son virus que también actualmente colonizan las vías respiratorias, y quizás pudiera ser que el paciente tenga la infección por COVID-19, pero también pudieran estar coexistiendo estos dos virus, o puede ser que no tenga el COVID-19. Es decir, que lógicamente estamos viviendo una pandemia y viviendo una situación epidemiológica muy seria. Ante toda sospecha, sí tenemos que actuar acorde a los protocolos y a las orientaciones dadas por la FDA, la Federación y la Organización Mundial para la Salud. Es decir, que si tengo sospecha o alta sospecha de que tengo COVID, quizás porque soy contacto de pacientes positivos o porque tenga algunos síntomas de alguna variante, es importante descartar el estudio, descartar la sintomatología con un estudio de PCR, reacción en cadena de polimerasa. Es un estudio molecular que va a detectar el ARN del virus, el material genético, y es 100% efectivo, tiene un alto índice de fiabilidad. Es decir, que es un estudio que se puede realizar tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Ante la duda, pues me realizo este estudio, y es importante que sepamos, porque si nosotros pasamos el COVID-19, nos va a quedar, sabemos que la enfermedad tiene fases, una fase preclínica, clínica y posclínica, y te van a quedar síndromes o síntomas del síndrome post-COVID. Es decir, que es el conjunto de síntomas y signos que aparece después que la persona supera la enfermedad, y estos síntomas van a mantenerse en el organismo durante unos 4 o 6 meses. Es importante que nosotros lo conozcamos, porque luego no sabemos, y son las personas que llegan a la consulta con esa preocupación de por qué yo tengo esta molestia, por qué me duele el pecho, por qué me duele la espalda, por qué me canso, me sofoco, me ahogo, por qué me queda esa tos. Si yo nunca había padecido de esto, doctor, ¿por qué me da taquicardia? Entonces tenemos que tener en cuenta que estos síntomas pueden quedar en la fase post-COVID, como incluso pueden llegar a quedar secuelas, y es importante que yo me estudie y que yo sepa que sí tuve la enfermedad. ¿Para qué? Para que pueda tratarme adecuadamente. En el caso que un paciente haya tenido post-COVID incluso, o haya tenido el COVID y quizás lo haya pasado de manera grave, o haya sido un paciente crítico que haya estado hospitalizado, es importante saber, tener estudios tomográficos que me puedan aludir a que este paciente quizás pudiera tener algún grado de fibrosis pulmonar, y luego a tiempo
se pudiera llegar a tratar toda esta fibrosis pulmonar para evitar que el paciente evolucione a complicaciones drásticas con los años, incluso